cordial saludo, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Harlison Calino Madrigal. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Presento mi documento de identidad. Voy a realizar la sustentación del escenario del curso de diseño de planta. Aquí nos piden desarrollar unas preguntas o dar respuesta a unas preguntas. La primera es: ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? El producto a trabajar es el cacao en polvo. ¿Cuáles son sus características? Las características del cacao como tal, pues tiene una textura como rugosa, tienen una forma ovalada, son un fruto compacto y su funcionalidad pues depende de, digamos, de las necesidades del cliente, pero pues se puede, digamos, que transformar en diferentes productos, es decir, el cacao se puede transformar en diferentes productos para el consumo humano. Puede ser en café, en chocolatinas, en productos para la salud también, o sea, tiene muchas funcionalidades. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo presentado en el modelo BPMN? Entonces aquí tenemos una presentación del modelo BPMN y la secuencia pues básicamente consta de 3 procesos principales: cosecha, fermentación y secado y producción. En la primera, que es la cosecha, se tiene una serie de actividades que inicia con la recolección del grano, luego se selecciona las mazorcas más maduras, se extraen las almendras y se dispone la materia prima. Lo que no cumple, o sea, se hace una selección manual, lo que no cumple pues se desecha y se dispone la materia prima para continuar el proceso de fermentación y secado. Aquí se utilizan una serie de equipos y para, digamos, obtener un grano de calidad se tienen que cumplir ciertas características. Se tienen que cumplir ciertas características. Entonces, por ejemplo, en el proceso de fermentación y secado, tiene la recepción del del cacao en grano. Se inicia un proceso de fermentación en unos recipientes. Aquí se desarrollan los precursores de sabor y aroma. Si pasa, se inicia con el proceso de secado, en donde se tiene que, digamos, someter a unas condiciones de calor para lograr una reducción de la humedad en un 7%. Se utiliza una máquina oreadora secadora. De aquí, el grano de cacao queda listo ya para pasar al proceso de producción, que se somete a un proceso de limpieza que consiste en eliminar impurezas. Continuamos con un tratamiento de infrarrojo, en donde se utiliza un equipo industrial infrared para que en el proceso de trituración y aventado se pueda separar la cáscara del grano, que quede una semilla pura, y se utiliza una descascarilladora. Continuamos con el proceso de alcalinizado. Allí se define la intensidad del color. Se utiliza un sistema alcalino. Posteriormente seguimos con el tostado. Sigue la molienda, el prensado, el pulverizado y termina con el producto final en el empaque y embalaje. Entonces básicamente esta es la secuencia del proceso. Esta es la secuencia del proceso. Con base en la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas? Entonces aquí tenemos una matriz con unas entradas, las actividades y unas salidas. ¿En qué consiste? Mediante una matriz poder identificar cuáles son las entradas, las actividades y la salida. Entonces tenemos unos subprocesos, que es la cosecha, la fermentación y secado y la producción. En las entradas vamos a tener la materia prima
y la maquinaria que vamos a utilizar, y obviamente pues esto se debe cumplir con unos criterios, con unas actividades, unas tareas que se deben desarrollar. Entonces tenemos, digamos, un ejemplo, el proceso de fermentación. El proceso de fermentación y secado, tenemos una actividad arriba de la materia prima, fermentación, secado, producto de calidad. Aquí la materia prima es el grano del cacao, súper importante especificarlo en las entradas. Y tenemos lo que es la maquinaria, aquí se tiene una descripción de la maquinaria, la capacidad de producción, las medidas, el nombre. Y se tiene lo que son las salidas. ¿Qué son las salidas? El producto que se obtiene en cada proceso, donde se usan unas maquinarias, se usan unos equipos para manejo de materiales, que consiste o que lo podemos definir como las herramientas que se utilizan para transportar, desplazar, poder ubicar una mercancía dentro de una planta, bien sea en un proceso, en la parte de producción, un centro de distribución. Entonces, aquí tenemos una matriz con las entradas, con las actividades y las salidas. ¿Cuántas máquinas se requieren por subproceso? Entonces hemos hecho aquí un cálculo de la maquinaria que se necesita por subproceso. Y aquí tenemos que necesitamos una maquinaria por proceso para un total de 8 máquinas. Entonces, pues aquí se hicieron unos cálculos, tenemos unos tiempos mínimos por proceso, estimación de tiempo por unidad en minutos, la demanda en unidades de 250 gramos. Tenemos el porcentaje, tenemos el porcentaje, digamos, del uso como tal de las máquinas. Así, el desempeño real de las máquinas. Y de esa forma fue que nosotros pudimos calcular cuántas máquinas se necesitaban. ¿Qué capacidad efectiva de producción tiene la planta? La capacidad efectiva. Entonces, mediante estos datos, a raíz de una producción de 2000 unidades, hemos hecho el cálculo de la capacidad de la planta para ver si satisface, digamos, la demanda. Entonces decimos que, de acuerdo a la información, la capacidad de la planta satisface la demanda, ya que se requieren 2000 unidades de 2500 gramos y la planta está en capacidad de producir 2882. Aquí tenemos el resultado. Producción real, 2882, frente a una producción que nos piden de 2000 unidades. ¿Qué método matemático para localización de la planta usó y por qué? Se usó el método matemático de factores ponderados porque digamos que es un método utilizado principalmente en matemáticas estadísticas para asignar importancia relativa a diferentes elementos dentro del conjunto de datos. O sea, es decir que se pueden asignar, dependiendo de ciertos criterios, una calificación, que fue lo que nosotros hicimos, en lugar de tratar de dar cada dato por igual. Se da una calificación estimada de acuerdo a unos criterios. Y consiste en poder sacar unos promedios, poder sacar un promedio para poder definir la viabilidad. Explique el paso a paso del modelo utilizado. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo, nos han dado, digamos, unos datos, una información, 3 ciudades con unos criterios. Aquí los tenemos de una forma más resumida. El factor,
Entonces los criterios pues son estos: el mercado, poder adquisitivo, y hemos dado, digamos, un porcentaje a cada uno de estos para un total de un 100%. Entonces, dependiendo de cada ciudad, pues, y al contexto que aquí nos relacionan, hemos dado una calificación en cuanto a mercado, en cuanto a poder adquisitivo, la competencia, la infraestructura, y así hicimos para cada una de las 3 ciudades. Y el promedio, pues el resultado es la suma de esa ponderación. Aquí nos ha arrojado los 3 resultados de ponderación para cada una de las ciudades. Luego dice, ¿qué resultados arrojó el método matemático el cual la ciudad elegía de acuerdo a los criterios seleccionados? Entonces la ciudad elegida, por ende, fue la ciudad de Mosquera, con una ponderación del 8.4. Es decir que es la mejor ciudad para la ubicación de la planta, pues de acuerdo a estos criterios y a esta calificación que se le ha dado, pues de acuerdo a las características en términos de mercado, poder adquisitivo, competencia, infraestructura. Bueno, listo. Entonces de esa manera hemos podido calcular. ¿De qué resultado? Bueno, ya tenemos el resultado. La ciudad pues fue la ciudad de Mosquera. Ahora, ¿cuál es la macrolocalización y microlocalización de la planta? ¿Por qué razones se seleccionó el terreno para la microlocalización? Bueno, en base a esa información, pues normalmente en cada municipio se tiene un ordenamiento territorial que consiste en la distribución de zonas para poder desarrollar diferentes actividades. Entonces aquí en el mapa hemos como seleccionado la ubicación principal, como para tener una idea de dónde queda Mosquera, prácticamente en la capital de nuestro país, Bogotá. Tenemos una segunda imagen, aquí lo podemos visualizar de una mejor manera. Tenemos ya la delimitación como tal del municipio de Mosquera. Y aquí, ¿por qué lo hemos seleccionado de esta manera? Porque queda cerca de las vías, queda cerca de la ciudad de Bogotá, pasa cerca al río Fragua, es una zona de siembra de cultivos. Aquí podemos ver que en esta zona siembran el café, entonces pues está acompañada de muchas zonas verdes y puede desarrollar ese tipo de actividades. No hay ningún problema con la siembra o la producción del producto de cacao. Aquí podemos ver zonas verdes, lotes y a su alrededor muy buenas vías. Aquí tuvimos en cuenta los criterios por decirlo así, físicos, que son la infraestructura vial, los servicios, el mercado, la competencia y demás. Entonces, eso es todo, estimado profesor. Espero que haya quedado claro la sustentación de la actividad. Muchísimas gracias.